Bien, señores, la última sesión teórica antes del repaso es la regla de decisiones de las pruebas estadísticas, ¿no? La regla de decisiones. Ya saben ustedes sobre la hipótesis, ya lo hemos conversado, ya saben lo que es las técnicas de tabulación, cómo se tabula, ya hemos visto todo eso. Vamos a repetir solamente esta cosita chiquita. Un plan de análisis y tratamiento estadístico de los datos. La estadística sirve para reducir, resumir, organizar, evaluar, interpretar y comunicar la información numérica. Hay dos técnicas, descriptiva e inferencial, ¿no? La descriptiva, frecuencias, porcentajes, medida de tendencia central. Y la inferencial, la ocurrencia de un fenómeno, ¿se debe al azar o no se debe al azar? La más común de las pruebas, usadas en el 99% de casi todas las investigaciones, son Chi cuadrado y T-Student, o la prueba T, o la T-Test, ¿no? Entonces, esto es usado en el 99%. Solo 1% de todas las pruebas estadísticas requieren los otros que ustedes han podido visualizar, ¿no? Los otros estadísticos que ustedes han podido visualizar y han podido contemplar. La gran mayoría se encaja en eso. Entonces, primero, ¿cuáles son los pasos? Hay que ordenar la información. Hay que decidir si la tabulación se realizará manual o por computadora. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años a mano, ¿no? Y por computadora, pues hay que trabajar con el programa de SPSS o cualquier otro. Pero hay que hacer revisiones de control de calidad, porque ustedes se han dado cuenta, la base de datos le faltan números. A algunos le faltan casos. ¿Se acuerdan que la semana pasada tratamos de hacer un análisis y faltaban datos? ¿Ya? ¿Ok? O salía incompleto. O vemos cuando analizamos la base de datos, a veces algunas respuestas están y otras no. Esto es muy importante. Hay que realizar una limpieza y verificación de la información para detectar inconsistencias y hay que corregirlas. A veces tenemos que eliminar un cuestionario. Y luego debemos registrar cuántas preguntas se eliminaron para un análisis posterior. Cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de fiabilidad, una prueba de alfa de Cronbach, a veces nos sale muy bajo el puntaje porque las preguntas son 40, 45 y a veces 6 o 7 preguntas están de más, o son redundantes, o son repetidas, o son inconsistentes, o no tienen lógica. En ese sentido, chicos, hay que eliminar, ¿no? Hay que eliminar preguntas o agregar. Y tenemos ya un nuevo análisis que tenemos que hacer a ese nuevo cuestionario validado o esa nueva guía de observación validada. La decisión hay que ponerle en el informe final también y hay que decir, pues, qué hemos hecho, cómo hemos modificado, qué hemos quitado, qué hemos agregado. Ya saben que el análisis es cualitativo y cuantitativo, ¿no? ¿No? La cualitativa, la cuantitativa, la tendencia central, ¿no? La moda, la media, la mediana. La moda, por ejemplo, rápidamente, si aquí son varios números, la moda es el que más se repite. La mediana es el valor del centro. Ordeno los valores del primero hasta el último. ¿De qué está el medio? Es la mediana. Y ya está. Y la media es, por ejemplo, acá tengo 85, 109, 120, 135, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Sumo todo entre 7 y me sale la media, que es el promedio, ¿no? La 145. La varianza es cuando esta media, ¿no? Le calculo su valor mínimo, máximo, promedio, ¿no? Y lo elevo al cuadrado. Y ahí tendremos el valor de la varianza, ¿no? Pero los datos pueden tener también un rango, una desviación estándar. Un rango es la diferencia entre el valor menor y el valor mayor. Es el rango. La división estándar es el valor mínimo, máximo, promedio, que si lo elevo al cuadrado, me sale la varianza. La diferencia entre los datos es importante, hay que conocer si los resultados observados no son simplemente una casualidad, sino que hay diferencia estadísticamente significativa entre grupos. Por eso hemos comparado columnas. Y puede que esta diferencia considerarse estadísticamente significativa o no. Por eso que nosotros hemos aplicado el nivel de P. Si el valor de P, que es el error, es menor de 0,05, hay diferencias significativas. Si es mayor, no hay diferencias significativas. Cuando te estudien, como volvemos a decir, son las más comunes, las que más se usan, ¿no? Relaciones con otros datos.
La mayoría de los estudios tratan de determinar si existe relación entre una variable y otra, ¿no? Está relacionado el uso anticonceptivo con la edad, por ejemplo, relacionada la capacitación con un mayor rendimiento en el trabajo, ¿no? Para relacionar variables cuantitativas o cualitativas ordinales, utilizaremos, ¿no? Algunas pruebas para relacionar, como por ejemplo el coeficiente Pearson, que relaciona variables numéricas, o el coeficiente gamma. Para transformar variables, tenemos que hacer recodificaciones, por ejemplo, ¿no? Edad se pide en años, pero al final se categoriza. Algunos pueden decir de 5 a 10 años, de 11 a 15, de 16 a 20. Si lo piden o existe una exigencia de esto, se hace. No es lo mejor, pero se puede transformar en una variable. El análisis univariado, como decía, cada variable independiente y la dependiente, ambas, se analiza de forma aislada y se obtiene, ¿no? Contando los casos, frecuencias, promedios de cada una. Las variables nominales no solo se diferencian por el nombre, ¿no? Que diga, solo por el nombre y no por tendencias, que sí es la ordinal, ¿no? Por ejemplo, sexo, estado civil, no hay ninguno mejor ni peor. Estos tienen su distribución de frecuencias y distribución de porcentajes. No se puede calcular medias, porque las variables no tienen, nominales no tienen un valor numérico. Pero hay gente que le mete algunas pruebas para calcular medias, este tipo de variables, y cometen un gran error, ¿no? Un gravísimo error. Las ordinales existe jerarquía, ¿no? Por ejemplo, excelente, bueno, malo, regular, ¿no? Y acá podemos utilizar frecuencia y porcentaje, debido a que hay un orden jerárquico. Podemos utilizar una mediana, pero con algunas atingencias, con algunas variantes. O sea, algunas pruebas numéricas se podrán aplicar aquí, pero sabiendo que se trata de una variable ordinal. Las numéricas, estas se pueden hacer en números, y acá las pruebas serán pues el promedio, la media, la mediana, y las medidas de tendencia central, como desviación estándar, como varianza, ¿cierto? Ya lo que ustedes lo han visto hace un rato. O, por ejemplo, en el caso de la mediana, por ejemplo, la media de tendencia central será este intervalo, o su medida de dispersión será el intervalo intercuartílico. Análisis de tiempo. Se observan datos a lo largo del tiempo y su evolución, ¿no? Para eso ustedes han hecho gráficos lineales y gráficos de áreas. Acá se mide la frecuencia, el número mensual de usuarios, porcentaje, tasa de prevalencia, medida de tendencia central, ¿no? A través del tiempo. Pero también comparamos, y aquí es el punto donde quiero que entren a la estadística predictiva. Se hace estudios de caso control, cohortes y de intervención. Y las pruebas estadísticas, además del cuadrado, son el riesgo relativo y el odds ratio. OR y RR. Medida de frecuencia de asociación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estudios de cohorte, y es esto lo que no se trabaja en estadística convencional, ¿no? Que son la estadística predictiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros, miren, hacemos un estudio donde la gente hace una cohorte, ¿no? O sea, se compra su computadora para su bodega y trabaja un software, un aplicativo. Y hay gente que no se compra su computadora y no pone ningún aplicativo. Entonces, solitos, ellos son una cohorte, hay una exposición y un grupo control que no está expuesto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir a lo mejor que van a tener una mejor rentabilidad, van a tener una mejor, no sé, modernización, y esto va a aparecer después, es incidencia, aspectos nuevos que van a aparecer. Cuando hay una cohorte, la medida de asociación, estamos hablando del riesgo relativo. Porque cuando nosotros hablamos del riesgo relativo, estamos hablando de elementos que van a ser desfavorables. Por ejemplo, si tenemos una empresa que adopta una modernidad y otra que no la adopta, nuestro motivo de estudio es ver que esa que no la adopta, qué riesgo de quiebra va a tener o qué condición va a tener. Sin embargo, en el estudio de casos y controles, la medida de frecuencia no es posible, porque tú tienes casos y controles.
30 empresas quebradas, 30 empresas no quebradas. Pero hay una excepción, cuando es un diseño híbrido, que ya les mostré hace rato en los diseños, ¿no? Cuando es un caso control, ¿no? De diseño de panel. Todas las tasas de incidencia, ¿no? Solamente se usan cuando trabajas una población grande. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué usa como medida de asociación? Todos usan chi cuadrado, ¿no? Pero le agrega odds ratio, que es el riesgo, ¿no? Estudio de caso control, ¿no? El odds ratio es la probabilidad de exposición entre casos comparando con la probabilidad de exposición de controles. Lo mismo que hicieron en el cálculo de la muestra. Entonces, lo que nos permite el estudio es el odds ratio. Ese OR que salía cuando calculaban ustedes en OpenEpi, eso significa odds ratio. El denominador contiene el número de veces que no ocurrió el evento. Ocasionalmente puede hacerse riesgo relativo, pero no. El caso control siempre con odds ratio. Acá está la diferencia, miren rapidísimo. Fíjense acá. En una cohorte parte de causa y efecto. A ver, por ejemplo, tú tienes gente con estrés laboral y gente sin estrés laboral. Y vas a ver si ellos tienen ansiedad, ¿no? O renuncian al trabajo, ¿sí o no? Pero en una cohorte tú partes de ese proceso, ¿no? De ese proceso, ¿no? Que se expusieron al estrés y no se expusieron al estrés, y vas a ver el efecto. Pero en el caso del caso control es al revés. Tienes gente que ha renunciado, que tiene crisis ansiosa, gente que no tiene crisis ansiosa, y vas a buscar la causa, si pasó o no. En el pasado tuvieron estrés laboral. O sea, parte del efecto y vas a hacer la causa. Esta es la lógica. Y en claro y en cristiano, así se trabaja. Riesgo relativo y el odds ratio, ¿no? Bueno, este es aplicado al área médica, pero quisiera explicarles yo fuera del área médica. Acá está. En el área médica se habla de expuestos y no expuestos, y enfermos y sanos. En el área empresarial se habla de expuestos, no expuestos, ¿no? Con el problema, sin el problema. Entonces pensémoslos de esa manera. Y en una tabla de contingencia 2x2, acá es A, B, C, D, E, ¿no? Aquí no se puede observar la tablita, no sé por qué. Voy a cambiar el fondo un rato. Voy a cambiar el fondo, a ver si le pongo un fondo un poquito más claro. No, se malogró todo. No. No, las líneas son las que se han anulado. Ya, dejémoslo ahí pues. Ok. Entonces, bajo ese sentido, pues, vamos a ver su significado, ¿no? Cuando hablamos de una cohorte, hablamos de riesgo relativo. Cuando hablamos de un caso control, hablamos del odds ratio. En su interpretación, por ejemplo, ¿qué significa 4 en una cohorte? Los pacientes con catéter tienen 4 veces más riesgo de desarrollar bacteriemia, o infección. Por ejemplo, en una cohorte, ¿qué sería? Las pymes que no usan comercio electrónico tienen 8 veces más probabilidad de quebrar, ¿no? Que las que sí lo usan. ¿Qué sería un caso control? 5.7. Si el paciente tiene bacteriemia, 5.7 veces más probable que haya estado expuesto a un catéter. Aquí sería al revés, ¿no? A ver, las empresas que han quebrado 5.7, a ver, las empresas que quiebran tienen 5.7 veces no empleo de comercio electrónico versus una, ¿ok? Versus una que sí tuvo comercio electrónico. O sea, el riesgo es, si no usas, tienes 5 o 7 veces más probabilidad de quebrar que si lo tienes, ¿no? Entonces, y tienes que tú controlar una serie de sesgos para poder obtener esos valores, ¿no? El error sistemático, ¿no? Que es el que distorsiona el efecto causa de una enfermedad o de una variable problema. Esto no importa, porque esto es estadístico, sino que la mayoría de los que lo usan son los médicos.
y lamentablemente el resto no lo usa, ¿no? La validez de un estudio, ausencia de error, ausencia de sesgos. Es muy importante que eliminen los criterios de inclusión y exclusión, que estandaricen su población como homogénea, para evitar la contaminación con criterios de inclusión, exclusión y eliminación inadecuados, ¿no? O sea, los criterios de inclusión, exclusión y eliminación bien definidos te hacen que tu población, y tu muestra sean homogéneas y tu predicción y tu relación de variables sea precisa. Pero tú puedes seleccionar mal a la gente, porque seleccionas a los que viven cerca a ti. Tú puedes tener miopía de observador, porque tú puedes observar lo que tú quieres encontrar. Y la gente puede estar aburrida y te puede contestar lo que se le da la gana. O de Tick Marín de un pingüino, con monedita responde, simplemente champea y te contesta lo que sea, porque no fastidies. Sesgo de informante, ¿no? Entonces, en el caso control hay una predisposición, ¿no? Ya la gente está especialmente predispuesta porque los casos ya han ocurrido. Entonces podemos tener un mayor sesgo ahí. Y hay que siempre tener el control de esos sesgos. El sesgo de selección, como le digo, en el caso de casos y controles, acá hay un problema porque ya le exigiste a las empresas que quebraron y las empresas que no quebraron. O los que tienen cáncer, los que no tienen cáncer. Entonces ahí hay una selección preferencial. Parte ya el caso control de un sesgo de selección. Eso ya es de hecho. Y el sesgo de información, recolección, clasificación, sobre la información, ¿no? Del error es diferente entre los casos, de la exposición que diga, es diferente entre los casos y los controles. Por ejemplo, tú le preguntas a las empresas que han quebrado sobre endeudamiento, ellos van a tener una mayor fijación. Y las empresas que no han quebrado no van a tener sobreendeudamiento, de repente lo tienen poco, pero no van a estar con fijación hacia ese detalle. Entonces puede haber un sesgo de recolección. Un sesgo de memoria. Recuerdo diferente la exposición entre los casos y controles. Los que han quebrado, ellos van a tener la clarísima cómo fue su sobreendeudamiento. Los que no han quebrado, pucha, a lo mejor ni se acuerdan, tuvieron sobreendeudados, salieron de eso, otra vez entraron, otra vez salieron, otra vez entraron, y lo superaron, como lo superaron siempre, incluso hasta se borró en su mente, ¿no? Ni se van a acordar. Entonces hay que tener cuidado siempre en los casos y controles, los estudios retrospectivos, que son los aplicados, retrospectivos, comparativos, longitudinal, proyectivo que hemos hecho, ¿no? Plan de tabulación. Por eso que cuando me dicen ustedes que repasen alguna cosa del proyecto, fue genial, ¿no? Porque cuando les hago diseños de estudio, tiene que ver con las pruebas estadísticas, ¿no? Cuando les hago variables de operación, tiene que ver con las pruebas estadísticas. O sea, tiene que ver todo, ¿no? Y si esto que estoy trabajando acá no lo sabe el alumno, no podrá hacer bien su proyecto ni su investigación, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, hay que hacer un análisis bivariado, donde se realizan relaciones entre pares de variables, ¿no? Va a depender del tipo de variable, como le decía, ¿no? Para nominales, chi cuadrado, por ejemplo, para determinar su significancia. Ordinales, Rho-Spearman, coeficiente gamma. Numéricas, la prueba gamma, la Bide-Kramer, la correlación de Pearson o la regresión lineal. Todo lo que hemos visto en el cuadro resumen anteriormente, ¿no? Si la relación es entre una variable independiente y dependiente, se utiliza la regresión y la correlación. Cuantitativas, obviamente, ¿no? Cuantitativas. Esto, si el aumento o disminución de una variable se da por proporción directa o aumento o disminución de la otra variable. Puede ser directo, puede ser inversamente proporcional. Tienen que mirar el signo ahí. El análisis multivariado se usa para medir simultáneamente el grado de asociación entre una variable dependiente y dos o más variables independientes. Lo que han hecho ustedes en la regresión logística, ¿no? Varias variables cuantitativas independientes y una variable cualitativa dependiente. Eso es análisis multivariado. Pero sin embargo, señores, también hay análisis de costo-beneficio, ¿no? No solamente todo queda ahí. El análisis de costo-beneficio pretende dar respuesta a qué actividad es menos costosa o tiene mayores efectos que se comparan y se valoran con costo de dos o más estrategias diferentes. Esto es muy importante contemplar, señores, porque vas a comparar o con T-Student o con análisis de varianza varios métodos, pero en base al costo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hemos visto con el SPSS, chicos. Bien, yo creo que están ustedes claramente servidos y dejamos de hacer la grabación.
y hemos terminado